what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. A mandar más lejos. Entonces no fue fácil, pero organizadamente se logran las cosas y así logramos a conseguir el retorno aquí a los lugares de origen, y fue así como nos veníamos organizados. Venía un coordinador por cada, o coordinadora por cada 10 familias, y venía también formado un comité, ¿verdad? Que era el que como una directiva. Estas fueron las primeras ADESCOs que tuvimos aquí en la comunidad. Llegamos aquí en 1987 y bueno, empezamos a trabajar. Cuando llegamos aquí a Guarjila, llegamos así al campo abierto. Aquí yo creo en Guarjila antes eran como arrozales. Habían personas que no traían nada, pues así se estaban. El que traía su nailito, pues el nailito ponía, se iba defendiendo. Entre más iba pasando el tiempo, ya eran champitas de zacate. Zacate encima, horcones. Cuando se llegó en 1987, habían personas, ¿verdad? Como el padre John Cortina, que se preocupó mucho por que la gente tuviera sus recursos también. Empezó primeramente el agua, ¿verdad? Como no había en las casas, él se preocupó para ver cómo se hacía un tanque. Además, el padre John Cortina con lo de la energía eléctrica, también él ayudó en el área de la clínica también para construir una clínica. Y además el padre ayudó con proyectos de casa, de vivienda, se hicieron 2 colonias. En este contexto, las mujeres han tenido un papel importante en el desarrollo social, económico, cultural e histórico de la comunidad de Guarjila. Su liderazgo en diferentes proyectos comunitarios como la carpintería, el bordado, la escuela, la unidad de salud, la pastoral de la iglesia, la radio Zumpul, así como la atención a los adultos mayores en procesos de alfabetización y acompañamiento psicosocial, han sido claves para la construcción de una comunidad organizada, participativa y solidaria. Durante 6 años, Amparo Chicas tuvo a su cargo la administración de la carpintería comunal. Su destacado desempeño le permitió ser elegida para participar en diferentes cursos a nivel nacional e internacional, en donde se especializó aún más en el arte de la madera. Emprendió su propio taller de carpintería, en el que ha formado en el oficio a jóvenes de la comunidad. Amparo tiene más de 25 años dedicándose al trabajo de la carpintería. Ya para el 91 fue cuando me escogieron, o sea, no sé, la directiva que estaba en la comunidad me dijo que si yo quería ir a recibir un curso de carpintería a San Salvador,
por 6 meses. Y yo le dije que sí. Ya estaba aquí un compañero que llamaba, un amigo que llamaba Klaus, un alemán. Él ya venía a enseñar a bastantes jóvenes para el taller, para aprender el trabajo de carpintería. Bueno, 3 meses atrás yo había estado en los campamentos de guerrilleros. Entre los jefes de allí y la directiva me eligieron para ir a Alemania. Estuve una semana en el taller de carpintería. Me trataron muy bien, aprendí muchas cosas. Otra semana me llevaron a sembrar hortalizas, que también me gustó mucho, porque que en el campo uno se divierte más. Cuando Edith Guardado retornó a Guarjila, era una niña aún. A los 11 años, inició su participación en Radio Zumpul con un programa que se llamó Cipotadas. Ahí disfrutó mucho la experiencia con otros niños y niñas de la zona. Recuerdo que teníamos un programita que se llamaba Defendiendo mis derechos. Entonces, y ahí fue donde se hacían pequeñas grabaciones y salíamos, nos formaban también y también estudiábamos algunos temas como cultura de paz también. En el año 2009, Edith se va de Guarjila para San Salvador a estudiar y se gradúa en el 2014 de licenciada en Trabajo Social. En el 2015, aplicó a un programa de voluntariado en Alemania, en el que estuvo participando durante 1 año y medio. Allá hice mi voluntariado primero con personas refugiadas. Y qué casualidad que yo había sido en la niñez una refugiada también. Y cuando me contaban que venían por guerras, por violencia, entonces a mí me tocaba también mi interior, ¿verdad? Mi inconsciente, mi corazón. Edith participó junto a otros jóvenes en el Consejo Directivo Juvenil de la comunidad en procesos de alfabetización de adultos mayores y como guía de la Casa Museo John Cortina. Actualmente es la vicepresidenta de la ADESCO de Guarjila y coordina el proyecto de adultos mayores Tejiendo Amistades. El proyecto, ¿verdad? Tiene varias actividades. Tenemos el área educativa en salud, también habilidades para la vida, ¿verdad?, de las personas adultas mayores. Se hacen, ¿verdad?, temas, trabajar las emociones, también memoria histórica, trabajo psicosocial también se hace. Tiene esa parte artística, la gente ya ha hecho teatro, también cantan, hay personas ahí que les gusta cantar, bailan, hacen aeróbicos, ejercicio. Y de esa manera, ¿verdad?, tiene todo eso el proyecto. María Moreno Palma es sobreviviente de la masacre del río Zumpul en Chalatenango. Ella lideró durante 8 años el proyecto de alfabetización para adultos mayores y coordina el proyecto de bordado Hermana Finita, al que se ha dedicado durante más de 25 años. Una de las que estaban encargadas de las mujeres me dijo de que había necesidad de darle un círculo de alfabetización a los adultos y empecé a trabajar yo con los adultos mayores. Tuvimos algunas capacitaciones también con ellos y era bien bonito, capacitaciones de género, de autoestima, era bien bonito, viera a la gente qué contenta. Entonces temas así, ¿verdad?, violencia intrafamiliar, todos esos temas los vimos con ellos. Vaya, ahorita estoy allí con ese grupo de mujeres, ¿verdad?, para elaborar bordados, estamos bordando. Ese grupo nació también a la necesidad que hubo aquí cuando vinimos a Guarjila. Hay muchas mujeres líderes en mi comunidad que han ayudado al desarrollo de la comunidad también, porque han hecho trabajo, ¿verdad?, comunitario y han estado participando, activas, y eso porque lo sienten y porque les gusta y porque también ellas se empoderan de esto, de la participación. El museo es muy importante, ¿verdad?, porque ahí se guardan muchos objetos.
Y estos objetos siempre, ¿verdad? Como las fotografías, por ejemplo, nos llevan atrás a la memoria y podemos recordar de esa manera si era el antes y ahora cómo estamos. Hablábamos de que nosotros llegamos, yo estaba todavía en la champa cuando yo oí los grandes vergazos. Mi familia toda estaba aquí, ese roquetazo que está allí le cayó a los otros hijos míos, pero gracias a Dios ellos solo están dañados de la salud. El otro que cayó aquí fue el que me jodió, mi niño, me lo deshizo ese chito, que no se miraba qué era. Yo lo conocí por la ropita que le había puesto. ¿Cuántos años tenía el niño? Tenía 10 años, 10 años tenía él. Y me dice, mamá, me dice, yo haciéndole así, me dijo un trapo, me dijo un pañal, me dijo que no los tirara, me dice. Él estaba ahí, detrás del poste. Y me dice él, le decía a los otros hermanitos, va, salgamos, lo que les decía. Vámonos por otra casa, y que le decía. No, le dijo la hermana mayor, va, la primera. No lo salgamos de aquí, le dijo, porque los van a matar, le dijo. Pues él se quedó, dice, a la orilla de la puerta, viendo, dice, que estaban tirando, dice. Y le levantaron 2 vergazos desde aquí y desde allá. Es bien vivo, dice. Como esto estaba pelado y las lágrimas le cayeron todos encima a ellos, pedazos de adobe, ladrillo en la cabeza. Porque yo tengo una hija que me le voló un pedazo aquí de encilla, una esquila. Y me dice, toda la carnita de todo el cuerpo de mi hijo le quedó a ella en la cabeza, liado del pelo, todo. Porque él lo agarró de ahí, le dio aquella esquina y me lo tiró, ya lo chingaste. Ahí donde está la cruz. Allí cayeron unos pedacitos, lo que es todo esto aquí. Esas fotos que están ahí son de ellos. Esta foto que está aquí, este es mío, mire. Esta foto. Que esto yo lo junté y lo puse en la cama. Y vi de todos los niños heridos, los de la María Erdilia. Los vi de todos despedazados, pero el que no se conocía era el mío. Estaba el otro allí con la otra niña. Ella y el mío quedó junto con los hijos de la María Erdilia. Pero el mío estaba pedaciadito. Ellos que miraban el bultito, pero aquí quedaron los 3 de ellos. Y los 2 allá, que eso daba compasión. ¿Son 5? Son 5 allá. ¿Quiénes están ahí? Allí están dos niños. El niño y el papá. Está allí. Y aquí están los 3 niños. ¿Estos 3 eran suyos? El niño es ese que está allí en la esquina. Ese es José Olores Serrano Marín. Y Blanca Lidia, quizás no como Delmi, yo no me olvido el apellido. Blanca Delmi, y la otra es, ¿cómo se llama la otra niña de usted? Beatriz. ¿Cuánto tenía el menor de los niños que murieron acá y cuánto el mayor? El menor era la niña aquella que estaba allá. ¿Cuánto tenía? Como 3 años, no sé. 2 años y medio tenía. Y el papá tenía una buena persona, buenas personas que murieron aquí. Estos niños eran grandes amigos con el mío. ¿Qué es lo que pasó aquí? Eso, para una mamá es duro entregar 2 hijos, entregar un hijo que estuviera dándole también sustento a una mamá, porque yo era el primero, como no estuviera trabajando para mí. Pero como Dios quiso llevármelo, me lo llevó. Y ese testimonio jamás se me va.
mecanismo a través del cual el Estado busca que la sociedad colombiana acceda a comprender y a saber sobre el conflicto armado que hemos padecido. Este es un museo de las víctimas para la sociedad. La memoria histórica es como un campo, si se quiere, que busca reconstruir el pasado, a veces conflictivo, de las sociedades desde dos ángulos distintos. Por un lado, la memoria, y por lo tanto, cuando hablamos de memorias, lo que queremos poner en primer plano es la voz de las víctimas, el recuerdo de las víctimas, la manera en que ellas vivieron ciertos hechos en el marco de la guerra en Colombia. Bueno, mi nombre completo es Gloria Luz Gómez Cortés. Yo soy hermana de Leonardo Gómez Cortés y Luis Miguel Gómez Cortés, dos jóvenes que fueron desaparecidos. Mi hermano Leonardo fue desaparecido el 14 de noviembre de 1983 y se puede decir que Leonardo es la primera víctima por buscar las desaparecidas. Y mi hermano Luis Miguel fue desaparecido el 17 de diciembre de 1988. La historia entonces es como la búsqueda de enmarcar esas memorias en procesos sociales y políticos de más largo alcance. Nosotras creemos que un centro de memoria histórico es importante en cualquier país, en cualquier sociedad, porque es recoger no solamente la versión oficial, sino la versión desde la sociedad, desde las comunidades, en este caso desde las víctimas, y que realmente las nuevas generaciones tengan y conozcan lo que hemos vivido, lo que hemos aportado y lo que podemos construir a partir de esa información. En la base de su labor está el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, pero también la contribución para que la sociedad colombiana tenga elementos de comprensión y apropiación de este conflicto. Ya van a entender por qué, pero es necesario que lo hagamos así. Lo que vamos a hacer ahora es un inventario de objetos de la memoria, un inventario colectivo, porque resulta que todos los objetos van a estar juntos. En el Centro Nacional de Memoria Histórica en este momento hay un observatorio de memorias y conflicto armado. Sabemos que hay más de 6,5 millones de colombianos y colombianas desplazadas en el país, pero tenemos en este momento más de 64.000 desaparecidos, desaparición forzada. Y en términos de secuestrados, el conteo que yo vi la última vez iba en más de 35.000 secuestrados en el marco del conflicto armado. Entonces, digamos, los desgarramientos han sido infinitos. Luz Marina Cañate se dedicaba al hogar. Víctor Manuel Villar ordeñaba, hacía cercas, tomaba animales, se dedicaba a los negocios y cultivaba. Tenían 4 hijos. Y sin embargo, a pesar de esa dimensión, de esa magnitud de cifras y de horrores, tenemos la certeza de que miles y miles de colombianos desconocen esa guerra, en buena medida porque esta guerra ha ocurrido en la ruralidad colombiana. Creo que la memoria es decimos, el pilar fundamental y la piedra angular donde reposan los derechos de las víctimas. Lo primero es que las víctimas en muchos casos sienten alivio de ser escuchadas obviamente con esmero y por lo tanto hacer visible su sufrimiento, pero también su dignidad, su capacidad de crear vida, de construir país, de construir futuro para sus familias. Así que le hemos aportado para que el Centro Nacional de Memoria Histórica, el centro a nivel del distrito, el Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, asuman la compilación y el recoger la historia desde las víctimas. O sea que eso nos conlleva a vivir por años una tristeza de dejar nuestro territorio, nuestros ancestros. Es una incertidumbre. Todo país cuando sufre guerras o cuando sufre guerras internas o conflictos armados internos necesita hacer balances de qué fue lo que vivió, con el fin de identificar qué es lo que no podemos volver a repetir. Que nosotros trabajamos con nuestro sudor para tener
para que los hijos coman el pan de cada día, para educarlos. Y vienen ustedes de la noche a la mañana y le quitan todo lo que uno ha trabajado. Las víctimas hemos aportado desde el testimonio de lo que nos ocurrió, pero también desde nuestra lucha. Entonces las víctimas lo que nos enseñan en muchos casos es cómo, aún luego de haber vivido el horror, son capaces de tener principios morales muy claros de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer en medio de un conflicto armado. Hemos tenido bastante conocimiento y hemos recordado muchas cosas del pasado. En más de 34 años hemos hecho y hemos aportado en la construcción no solamente de herramientas para la lucha contra las desapariciones forzadas, sino también en herramientas para que se reconozca la memoria como el pilar de los derechos de las víctimas. La verdad no es posible sin la memoria, la justicia no es posible sin la memoria, la no repetición no es posible sin la memoria. Es decir, que a través de sus voces, sus propuestas, sus memorias, la sociedad colombiana pueda recoger, pueda aprender de un país que no conoce, de un país que suele ignorar, y esa es básicamente la reivindicación de las víctimas. Pero sobre todo, para que no se olvide que en este país hay víctimas que le apostaron a una vida digna, a una justicia social, pero sobre todo también le apostaron a la construcción de la paz. Las víctimas demandan de la sociedad reconocimiento, demandan de la sociedad responsabilidad. Debe haber un compromiso y una conciencia de garantizar un repudio a estas acciones, pero también de una exigibilidad para que el Estado garantice que definitivamente ninguna persona sufra nunca más el horror, en el caso nuestro, de vivir una desaparición forzada. Es permitir que la gente se acerque al conflicto armado a través de recursos diversos como el teatro, la música, el cine, recursos documentales. Por eso allí también va a funcionar el Archivo Nacional de Derechos Humanos. Entonces no es la idea tradicional de un museo que pone unas colecciones y exhibe una exposición, sino es un museo que programa permanentemente, porque además la memoria en este país está hecha de esa manera. Tú encuentras relatos de memoria cantados en todas las regiones del país, encuentras apuestas teatrales de memoria, dancísticas, bordados, plástica. Es una memoria muy rica, muy creativa, y el museo debe permitir que todas esas expresiones de memoria. A continuación, en Conexión Global, la entrevista, conoceremos más sobre la memoria histórica. ¿Qué es? He enseñado siempre la historia como acontecimientos o como personas o como fechas, pero sobre todo como acontecimientos. Sin embargo, lo importante es la conexión de distintos acontecimientos. Lo que uno aprende y desde chiquito puede ir aprendiendo es cómo conectar cosas para poder entender lo que está pasando. Digamos, ¿no? Este es el gran aporte que hace la historia. Las conexiones entre estructuras, por ejemplo, entre actores, entre instituciones, entre personas, en fin, entre grupos sociales. Esas son las formas en que contribuye la historia. Si lo vas aprendiendo poco a poco de pequeño a entender que las cosas no son fijas, no son un cuadro pintado en la pared, sino es algo que se mueve, que se conecta, que está siempre en movimiento, que cambia, etcétera, tú llegas ya al final, cuando terminas la educación, ya terminas con una idea totalmente distinta del mundo. Ya no buscas una sola cosa, o no estás cómodo con algo, sino que estás pensando siempre en cómo se va a desenvolver las cosas y cómo tú puedes vivir en ese desarrollo de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es pensar históricamente, y lo voy a poner en 3 casos. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la relación entre continuidad y cambio? Son 2 cosas distintas. Hablamos siempre de que hay un cambio y que queremos un cambio, y sin embargo al cabo del tiempo nos damos cuenta que mantenemos muchas continuidades. Pues hay que entender eso. También tenemos que conocer la relación que hay entre tiempo y espacio.
El espacio es fundamental, ahí es donde vivimos, donde nosotros actuamos y se van desarrollando cosas en el tiempo. Y eso son dos categorías necesarias para cualquier análisis. Y por último, esa relación del pasado con el presente. O sea, cómo ese pasado sigue estando presente en nosotros o cómo ese presente nos sirve para actuar más sobre el presente. En fin, si nosotros logramos agarrar esas tres dimensiones y poder entenderlas y poder trabajarlas con los alumnos, tenemos ya bastante desarrollada las competencias que significa pensar históricamente. Es hacer cosas con el pasado. Cosas que nos van a servir en el presente y que nos van a permitir entender más las posibilidades del futuro que tenemos inmediatamente. ¿Cómo? Bueno, identificando los problemas. O sea, no es estudiar la historia por la historia, sino por cuáles son los problemas que vivimos, por qué están desarrollando esos problemas, y eso nos va a ayudar a encontrar soluciones a esos problemas. También le va a permitir al alumno conocer, saber investigar, saber analizar. En definitiva, la historia sirve para pensar y para reflexionar, al mismo tiempo que sirve para saber actuar y saber hacer las cosas. Lo que pasa es que la historia ya no es una sola historia, son muchas historias las que construyen y las que existen en un territorio como Guatemala. Y lo que intentamos es conocerlas más, esas historias, para poder entender a ese otro. Pero cada uno ve desde perspectivas distintas, por lo tanto hay muchas narrativas. Y ahora lo que nosotros hablamos es de historias y no de una historia. Es historia de muchos pueblos, historia de muchas cosas, historia de los que tienen, historia de los que no tienen, historia de los que pelean, historia de los que resisten, historia de los que pierden, historia de los vencedores. En fin, se va dando muchas formas de entrar y por lo tanto hay muchas narrativas. Entonces nos enfrentamos a la necesidad de que tenemos que aprender a escuchar las otras historias, no solo la nuestra. Entonces la historia de alguna manera está teniendo una nueva utilidad. Y esa utilidad se está viendo como la experiencia que le decimos, pero en la educación se está vinculando mucho a la formación ciudadana. Todos conocemos cómo está este país, todos sus problemas y las situaciones actuales. Bueno, la historia nos puede ayudar a entender por qué estamos así y tratar de pensar qué podemos hacer y qué debemos superar para poder crear una global. Esto fue Conexión Global, el francoinformativo que le mantiene al día con las noticias de Chalatenango y el mundo. Conexión Global con Wilmer Franco.